Muy bien, libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a continuar en la hilación en que ya habíamos dejado el estudio concerniente a esta parte, ¿ya? Los primeros frutos de la promesa. Ahí estamos ya en la parte final del capítulo, verso 40 al verso 47 por lo menos, ¿no? Y habíamos visto varias cuestiones ahí. Vamos a leerlo aquí. Verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, ¿no? Entonces ahí tenemos los primeros frutos de la promesa. Primero la conversión. La conversión, ¿no? Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Luego se añadieron. El bautismo como confirmación de esa conversión y finalmente se añade. Pero no solamente hay una integración, también hay un seguimiento, ¿no? Dice, se añadieron como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Luego en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, todo eso lo llevó también al ministerio, ¿no? Comenzaron a reunirse, a participar de las ordenanzas. En esto, por supuesto, había ya una estructura porque había que organizarse, había que tomar roles, funciones, y obviamente los apóstoles no hacían todo, sino que poco a poco también los hermanos tenían que ir involucrándose, y esto los llevaría también a la unidad, ¿no? Una unidad completa, una unidad que se espera, como dice aquí, ¿no? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, mientras que se realizaba el ministerio, porque habían señales, había predicación de la palabra, había también ejercicio en la comunión, también había unidad. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Luego perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una unidad completa que se basaba en la integridad de comunión, pero también en la unidad de fuerza para el servicio. Después de esto, pues viene la adoración, ¿no? La adoración, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La adoración se manifestaba en su unidad, en su vida de oración, en su alabanza. Alababan a Dios, ¿no? Y eso les llevó también a la influencia, ¿no? Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y de esto pues hablamos en el último momento, ¿no? Teniendo favor para con todo el pueblo, la influencia, la presencia, el impacto de la iglesia en la comunidad. Ahí en la comunidad donde Dios la ha puesto para alumbrar, para brillar. Es importante que la iglesia entienda, ¿no? Que no ha sido llamada a estar encasillada en 4 paredes, sino a brillar. Por eso es importante el ministerio de las casas, para salir del espacio de las 4 paredes del templo, ¿no? Ir más allá, que la iglesia funcione en todo lugar, con los vecinos, con los familiares, ¿no? Con los amigos. Y todos son participantes, ahí no solamente algunos, no solamente los que ministran, ¿no? Sino toda la iglesia, todos con lo que Dios les ha dado. Todos proyectándonos a un solo sentir, una sola meta, una sola visión. Es importante entonces, de alguna manera, descentralizar el servicio de la iglesia fuera de las paredes del templo y que se haga real, que se haga vivo, influencia. ¿De qué manera la iglesia está haciendo influencia en el mundo? Ahora, hay que hacer un equilibrio aquí porque tampoco es que nos vamos al otro extremo. No, ya no vengo al templo porque estoy ahí ocupado en el comité, en la comunidad, en las faenas, ¿no? En el servicio local, y ya no viene el culto, ya no viene la congregación. O sea, hay hermanos que siempre saltan de un extremo al otro. Hay que mantenerse en el equilibrio, hermano. Así como no descuidar nuestra labor en la comunidad, nuestra influencia,
Tampoco hay que descuidar nuestro deber, nuestro servicio en la congregación de la iglesia. ¿Ya? Acudir a la congregación, a las células o al templo, ¿no? Acá dice por el templo y por las casas. Un equilibrio, sin dejar de ser influencia al mundo. Ese es el secreto de la vida cristiana, ser equilibrado, nunca estar en un extremo. Hay hermanos que no congregan para nada. Hay hermanos que congregan y descuidan su casa, ¿no? Congregan y descuidan la comunidad. No, hermanos, tiene que ser un equilibrio. Un equilibrio. Por eso es la organización de la iglesia, los principios, el liderazgo. Ir por una visión, cada forma, cada manera. No es que cada uno lo va a hacer a su gusto, a su manera. Hay un principio. Hay hermanos que acá pues se nos han revelado, ¿no? Porque han querido hacer muchas cosas. Y yo le digo, bueno, hermano, vamos a hacerlo de esta manera. No, 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 ellos quieren hacerlo a su forma, a su manera, ¿no? Yo solo, yo mismo, en mi tiempo, como yo quiero. Y no es así. Con el tiempo no les gusta estar sujetos, no les gusta llevar una dirección y terminan por irse. Eso no es equilibrio, eso no es ningún impacto, no es ninguna influencia, ¿no? Hay que hacer, sí, pero con orden. Hay que impactar, pero sin dejar el corazón, ¿no? Hay que salir a la comunidad, pero sin abandonar la congregación. Hay que salir de las cuatro paredes sin dejar la sumisión. ¿Me dejo entender? La rendición de cuentas, el orden, la sujeción a la autoridad. Son principios, hermanos. Hay que estar equilibrados. Esta iglesia, o esta primera iglesia, esta primera congregación de judíos que han creído en el Mesías, son un buen ejemplo de eso. El diseño de Cristo para su iglesia, ¿no? Equilibrio en todo, no dejaba la doctrina, perseveraba en la doctrina. Había integración, había orden, había liderazgo, había un seguimiento. Comenzaban a vivir un verdadero ministerio organizado, había unidad, ¿no? Había un cuidado de unos para con otros, una adoración interna y una adoración hacia afuera, hacia el mundo. Una influencia notable en la comunidad. ¿Ven? Un equilibrio. ¿Por qué la iglesia de hoy no puede ser equilibrada? Todo depende de qué, de la madurez. Todo depende de qué esté buscando usted, porque algunos están buscando solamente algo a conveniencia propia. Están buscando sus gustos, sus deseos, ¿no? Eso es lo que algunos están buscando. Pero ya dije que el detalle de la congregación es venir a dar, no a recibir. ¿Qué vengo yo a dar? ¿Qué vengo a ofrecer? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudar a crecer a otros? ¿Qué voy a servir? No, ¿qué me van a dar? No, ¿qué voy a obtener? No, esa no es la actitud, ¿no? La actitud debe ser siempre servir. Así que sirvamos, pero con los principios de Dios. Muy bien. Bueno, después de esto ya pasaríamos al capítulo 3, las lecciones de la promesa. Capítulo 3, verso 1, esto se va a extender hasta el capítulo 6, versículo 15. Ya pasaríamos a la cuarta parte del libro de los Hechos. ¿Ok? ¿Qué serían las lecciones de la promesa? Todos ya yendo al capítulo 3. Para iniciar esta sección de 3 capítulos, las lecciones de la promesa. ¿Cuál sería la primera lección de la promesa? Esta de aquí, el valor de las cosas de arriba. El valor de las cosas de arriba. Lo vamos a ver a partir del capítulo 3, verso 1 al verso 26. El valor de las cosas de arriba. Muy bien, así que vamos a empezar leyendo este capítulo y vamos a ir mostrando aquí en pantalla los principios que vamos aprendiendo, ¿no? Acerca del valor de las cosas de arriba. Sabiendo de que Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir y mirar constantemente las cosas que vienen de arriba, mirar hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo, pues representa esto lo terrenal. Allá hacia abajo solamente vamos a tener lo temporal, ¿ya? Nada más que eso. No vamos a tener nada más, ¿no? Lo temporal, lo que se acaba, lo que es efímero, eso vamos a tener. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, después de esto vamos a empezar leyendo desde el versículo 1.
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hora novena es más o menos 3 de la tarde para nosotros, ¿ya? 3 de la tarde. Y mira lo que dice ahí. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Muy bien. Estamos hablando más de 40 días, más de casi, sí, más de 50 días después de la muerte de Cristo Jesús y todo el espectáculo que hubo aquí en esta ciudad de Jerusalén. Aquí vamos a ver algunos principios básicos, ¿ya? Recuerda, el valor de las cosas de arriba. Primero, leímos los primeros versículos y con esto aprendimos que hay un templo más alto. En estos primeros 2 versículos se señala un templo, el templo de los judíos. Este templo tenía 12 puertas, amados hermanos. Cada puerta tenía un símbolo, ¿no? Esta puerta se llamaba La Hermosa. Cada día dice que lo ponían a este hombre que había nacido así. Muy pocas veces se ve el caso de alguien sanado, ¿no?, desde una enfermedad que venía trayendo desde su nacimiento. Muy pocas veces se ve esto. Lo vimos en Juan capítulo 6, ¿se acuerdan? Con Jesús. Jesús sanando a un ciego de nacimiento. En este caso, estamos hablando de un cojo de nacimiento, ¿ya? Un cojo de nacimiento. No estaríamos hablando de alguien que sufrió un accidente, ¿no?, sino de alguien cojo de nacimiento. Entonces, es un caso muy singular, ¿no? Es un caso único y además que va a resaltar mucho el poder de Dios, porque los casos así como este eran pues los más desafiantes, ¿no?, los que la gente consideraba de repente imposible, casos imposibles, que esto no tiene solución alguna. Y obviamente la esperanza del hombre no estaba tanto ya en sanar, ¿no? Creo que por ahí no iba la esperanza del hombre, sino más bien en recibir algo por lo menos, ¿no? ¿Qué iba a recibir este hombre? Creo que por ahí iba la esperanza de él. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a ver esto. Hay un templo más alto. Hay un templo, hermanos, celestial. Y hay un templo espiritual del cual podemos nosotros disfrutar el día de hoy, por la fe en Cristo Jesús. Dense cuenta de algo, ¿no? Este hombre podía estar a la puerta del templo, pero no podía pasarlo. Ahora, ¿por qué no podía pasar? Porque estaba impedido, estaba prohibido, no solo porque no podía caminar, sino porque él en sí mismo era alguien defectuoso. Y como era defectuoso, no se consideraba digno de entrar al lugar sagrado.
Así que hasta ahí no podía llegar, a la puerta. Imagino que este hombre había soñado, ¿no?, su vida entera con estar dentro del templo. ¿Tú te imaginas lo que es estar solo afuera, tan cerca y tan lejos a la vez? Hay personas que venían desde otros lugares del mundo. Hay personas que venían desde muy, muy lejos, ¿no?, para ver este templo, para entrar a sus atrios, para entrar hasta la parte interna, ¿no?, y disfrutar ahí de la presencia de Dios, las oraciones y bueno, todo lo que implicaba este templo, pues este santuario. Personas venían desde muy lejos. Él estaba allí, vivía allí y no podía entrar. Así que esto tiene bastante significado, pero nos hace reflexionar sobre el templo superior que tenemos nosotros. Aquí en la tierra el templo es espiritual. En los cielos el templo es la misma presencia de Dios. Un día los cielos y la tierra se van a unir en el reino glorioso de Cristo. Dios estará con nosotros, nosotros con Él para siempre. Ahí debe estar nuestra mirada. ¿Ya? Siempre estar enfocados en que lo que hacemos hoy es como parte de un servicio, parte de un entrenamiento, pero lo que viene de arriba es enteramente superior. Por eso que la Biblia nos insta a estar con la mirada allá, arriba. Siempre hay un templo superior. Siguiente, verso 3 al verso 10, hay una riqueza más grande. Hay una riqueza más grande. Dice aquí que él anhelaba tener algo, ¿no?, de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, pues obviamente esperó algo de ellos también, un dinero. Y él de repente anhelaba, si no podía sanarse de algo por lo cual ya había nacido así, por lo menos tener algo más, ¿no?, tener mayores riquezas en este mundo. Entonces era otro de los sueños que quizás albergaba en su corazón, ¿no?, que alguien se apiadara, alguien le daba o le diera mucho más. Dice el verso 5 que él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. A veces nuestra mirada está en las riquezas de este mundo, esperando siempre recibir algo más. Lo que Dios dice a veces es: no tengo plata ni oro. No es que Él no sea el dueño de la plata y el oro, pero hablando en este sentido, para sus hijos, quizás no tiene eso en su plan para ti, darte riquezas materiales, pero sí hay riquezas espirituales. Hay una riqueza más grande, la riqueza que viene de Dios, la riqueza que es, hermanos, incomparable para el ser humano, ¿ya? Al final dice, por ejemplo, en el verso 8, saltando se puso en pie y anduvo, mira, y entró con ellos en el templo. Tú le preguntaras a este cojo que por primera vez en su vida va a caminar: ¿qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde primero quisieras ir? Pues él no lo dudó, no, ni bien volteó la mirada y dijo: ¿a dónde yo voy a ir? Lo único que yo quiero es entrar al templo. Nada más. Es lo primero que se le cruzó por la mente, ¿no? Voltear y entrar para adorar. Él vio eso con mayor riqueza en ese momento. Dice que estaba entrando, saltando y alabando a Dios. Además, todo el pueblo le vio andar y también alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna allí. Y luego dice, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, porque este milagro era, hermanos, innegable. Este milagro era innegable. Ahora yo quiero que te pongas a pensar en esto. Jesús estuvo allí porque él era ciego, era cojo de nacimiento, y estuvo allí ya años en este templo, a la puerta llamada la Hermosa. Jesús estuvo en este templo, sí, muchas veces. Estuvo allí. Cuando Jesús estuvo allí, ¿hizo sanidades? Sí, muchísimas sanidades, milagros en esta ciudad y en el templo. Qué interesante. Y uno se puede preguntar, ¿por qué si Jesús hizo tantas sanidades y milagros, pasó por aquí, no sanó a este cojo? ¿Por qué Jesús lo dejó? Es más, después vamos a ver que los apóstoles se encargarían de sanar a mucha más gente. Esto quiere decir que Jesús dejó a muchos enfermos. Jesús no sanó a todos. Pero pongamos a pensar en este cojo, porque él estaba ahí en el templo. ¿Por qué Jesús no lo sanó?
¿Por qué no hubo para él una sanidad? ¿No? Obviamente, esto fue intencional. Porque esto se iba a dejar para el tiempo de los apóstoles, para confirmar algo. Y Jesús también, en este caso, más que eso, lo que quería dar a entender es justamente esto, que hay una riqueza mayor. Porque si la riqueza mayor fuese la sanidad, los milagros, Jesús hubiese sanado a todos. Al dejar enfermos, al dejar necesitados, Jesús daba a entender que hay algo mayor, que Él venía a ofrecer. La gente lo solía ver como un milagrero, pero Jesús no quería darse a conocer así. La gente tenía que entender que hay algo mayor, hay una riqueza superior. Y no solamente estar anhelando lo terrenal, como la sanidad física. Esto se entendió. Ahora, cuando los apóstoles pasaron por allí, tampoco sanaron a todos. Todavía quedaron muchos enfermos, necesitados y pobres. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Dios quiere seguir prevaleciendo este principio. Hay una riqueza mayor. Siempre hay algo superior. Cuando usted, por ejemplo, esté enfermo o pasando una enfermedad, usted recuerde que hay una sanidad más grande que la sanidad física. Cuando usted está pasando por mucha carencia y necesidad, usted recuerde que hay una riqueza superior, que quizás usted tiene que otros no. Pero a veces por mirar las riquezas materiales o las necesidades materiales, no estamos disfrutando de las riquezas espirituales. Jesús quiere que entendamos. Esto lo podemos ver en el cuadro de Israel, en el libro de Números y Deuteronomio. En el libro de Números se registra que estuvieron 40 años pasando necesidades en el desierto. Y en el libro de Deuteronomio se explica qué pasó con ellos esos 40 años. Y Dios le dijo, yo te hice pasar hambre y sed. ¿Para qué? Para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Cuando en tu hogar haya necesidad, cuando estés ahí pasando problemas económicos, cuando ya no haya mucho para comer, no te pelees con tu esposo. ¿Ya? No te pelees con nadie. Más bien gózate y en ese momento busca a Dios y dice, Señor, no solo de pan vive el hombre. Porque en medio de esa escasez material, Dios te puede estar llevando a la riqueza espiritual. Eso lo vamos a ver en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 6:33, cuando Jesús habló de la comida y el vestido, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Filipenses capítulo 4, el verso 13, cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se refería? A la riqueza espiritual, porque en el contexto habló de que está pasando escasez. Y no me importa tener abundancia o escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estés pasando momentos, hermanos, de carencia y necesidad, siempre piensa que hay una riqueza mayor. Esta es la enseñanza que podemos ver entre los apóstoles y Jesús. También, a partir del verso 11 al 20, hay que pensar en esto. Hay una persona mayor. Verso 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Oye, ya están en otra puerta. Ya están atravesando las puertas, ¿no? Ahora, qué interesante, en la puerta La Hermosa pasan a Salomón, en la puerta donde estaba su necesidad, pasan al templo de Salomón, o la parte de Salomón que simbolizaba riqueza. Y esto no es casualidad, porque una vez que estamos en Cristo somos ricos, hermano. Solo que a veces no lo creemos y no lo disfrutamos. No riqueza en el sentido de los teólogos de la prosperidad, ¿no? Pero sí la riqueza que viene de Dios. Y ahora estaban en el pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Miren lo que Pedro le va a decir aquí al pueblo, porque el pueblo quería, obviamente, ¿no?, saber de esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que este cojo ha sido sanado? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Ellos quieren saber, porque el milagro era evidente, ya que esta persona había crecido entre ellos. Esta persona había desarrollado su vida entera al lado de ellos. A ellos le costaba que era un cojo de nacimiento. ¿Ve? Por lo tanto, el milagro era grande, no era un milagro común. Ellos sabían que milagros de esta naturaleza solo lo había hecho Jesús en toda la historia humana. Solo Jesús había obrado milagros así, pero que ahora lo estén operando sus apóstoles era algo significativo, ¿no?
Así que, ¿qué quiere decir esto? Todo el pueblo acudió a ellos. Así que Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿no? Puesto que las señales se estaban brindando a ellos. ¿Por qué os maravilláis de esto?, le dice Pedro. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No. El Dios de Abraham. Mira, ¿cómo tú inicias hablando la conversación con un judío? ¿Cómo quieres evangelizar a un judío? Tienes que iniciar por su historia y por la escritura. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, mira, a su Hijo Jesús. Este Dios no está presentando a Pedro un Dios diferente, no está trayendo a un Dios ajeno. Es el Dios de las Escrituras, del Antiguo Testamento, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este mismo Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. ¡Wow! A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Ve? En este siguiente discurso de Pedro vamos a ver casi lo mismo que observamos en el capítulo 2, ¿no? Con la primera predicación, donde se convirtieran ahí más o menos 5.000 personas, ¿no? Se entregaron al Señor. ¡Wow! Pero acá vamos a ver que Pedro mantiene, ¿no?, algún principio, algún patrón. Primero, que Cristo ha sido glorificado por el Padre. Pero la acusación al pueblo: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, es decir, que era inocente, y ustedes lo mataron igual. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, mientras propiedades o atributos divinos. Ustedes negaron al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida, porque el Evangelio es confrontativo, ¿ves? Se ve con el pecado. Ustedes rechazaron al Señor, rechazaron al Salvador. Mira, matasteis al autor de la vida. Posible, ¿no? El que da vida a todo, Él es el autor de la vida y ustedes lo mataron. Matasteis al autor de la vida. Pero, ¿qué dice? A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, de repente para usted, este detalle que Pedro dice aquí, de lo cual nosotros somos testigos, de repente como que no es mucha cosa. Pero para la gente de ese tiempo, en ese momento de la historia, sí era algo grande. El judío tenía este pensamiento: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El testigo, o mejor dicho, el hebreo pensaba esto del testigo: si era un testigo, uno solo, su testimonio era dudable. Si era 2, su testimonio era creíble. Si era 3, era innegable. Un asunto realmente verdadero. No habían 3, habían 3 por 4, cuadruplicado, habían 12 testigos. Ojo, en realidad había más de 500. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Jesús tenía muchos discípulos y creyentes, más de 500, cuando Él falleció. Y todos ellos fueron testigos de su resurrección. Pero testigos oficiales, por así decirlo, testigos legales, solamente 12. Pero 12 era una cantidad pues abismal, porque para los hebreos suficiente era 3. Jesús le dio 3, pero por cuadruplicado. Así que para ellos, para los judíos, sí era algo, pero totalmente sorprendente. 12 testigos. ¡Wow! Y sí, por si acaso, si nos matan a uno, tenemos a otro de los 500 para reemplazarle inmediatamente. Por si acaso. O sea, habían cientos de testigos. Testigos oficiales, solo 12. Era
no más que suficiente. Era, hermanos, aplastante. En nuestros tiempos no es así. En nuestros tiempos las cosas se prueban con evidencias, pruebas, ¿sí o no? Hoy se piden pruebas. A ver, dame un video, dame una foto, un audio, ¿no? En esos tiempos no. En esos tiempos no pesaba la prueba, pesaba los testimonios. Por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio nada es. Pero ya no somos uno, somos dos, lo que el Padre y yo, somos dos testimonios. Y luego el Espíritu también, son tres testimonios. Y eso es lo que Juan dice en su primera carta, ¿no? Los tres testimonios acerca de Cristo Jesús. Pero en cuanto a testimonios humanos, 12. 12 testigos de la resurrección de Cristo. Y se mantiene el mismo patrón que hemos visto en el capítulo 2. El testimonio era acerca de la resurrección, no tanto de la muerte, sino de la resurrección. Por eso la predicación bandera en el Evangelio, la predicación y el testimonio, ¿sí?, de los apóstoles era la resurrección. La muerte no. Pero la muerte no necesitaba testigos, necesitaba Roma, estaban los judíos, los incrédulos del pueblo, todo el mundo había visto su muerte. No era testigos de la muerte, eran testigos de la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación, vana nuestra esperanza. Así que el poder del creyente hoy no es tanto la muerte, hermano, es la resurrección de Cristo. Y es lo que tenemos que anunciar. Y a veces nos olvidamos, a veces solamente le decimos a la gente, Cristo murió por ti. Y ahí lo dejamos, como si Cristo estuviera todavía en el madero, ¿no? Cristo murió por ti, como si estuviera en la tumba, nada más, sí, derramó su sangre y ya está, pídele perdón. Oye, hermano, anuncia la resurrección. Y con la resurrección pues se declara que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto aquí se establece que hay una persona superior. Hay una persona infinitamente superior. El autor de la vida, al que Dios ha resucitado de los muertos, dice. Verso 16. Y por la fe en su nombre, o sea, en Cristo Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, o sea, por Cristo, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Interesante esto que dice Pedro, porque Pedro no dice, bueno, yo tengo el don de sanidad y yo puse la mano y por el don de sanidad es que... No. Claro que no. Acá dice la fe. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, fue la fe, no fue un don. Hay que discernir estas cosas. A veces la Biblia nos va a contar cómo es que Dios dio dones y por medio de los dones los hombres sanaban, pero a veces no se hacía por medio de dones. No siempre Dios obra de la misma manera. Jesús a veces sanó con su palabra, a veces sanó con un poco de barro, ¿no? A veces sanó con agua, a veces sanó con su propio poder, otras veces sanó con el poder del Espíritu Santo, otras veces el Padre le tuvo que dar permiso. No siempre fue de la misma manera. No encasilles las cosas de Dios. Tener cuidado. Dios puede sanar mediante la oración de alguien. A veces Dios puede sanarte mediante tu propia oración. No hay problema. Yo recuerdo que comencé a ejercer esta fe desde muy niño. Desde muy niño. No recuerdo qué edad tenía, si entre 7 años u 8 años, muy niño. Y recuerdo que tenía un dolor de cólico en mi estómago muy fuerte, que me llevó a mi cama ahí a retorcerme de dolor, llorando. No sé dónde estaban mis padres, estaban en el culto, creo. Estaba ahí solo en la habitación y estaba llorando y llorando y llorando. Y yo recordé esto. Así que oré a Dios en ese momento, Señor, sáname por favor. Le pedí en el nombre de Jesús, sáname. En el momento que yo terminé de decir esas palabras, el dolor se me fue por completo. Inmediatamente.
se me fue así. Desde ahí yo comencé a tener una fe en el Señor. El Señor puede sanar, ¿no? Si Él quiere. Y a lo largo de mi vida, ya cuando era mayor, cuando estaba en las cosas de Dios, yo he orado por muchas personas. Y en el momento que oraba por las personas, se sanaban inmediatamente. Y no es porque tuviera un don. En algunos casos he orado y no se han sanado. Es porque eso es la voluntad de Dios. Pero uno pide con fe. Y la oración de fe, dice Santiago, sanará al enfermo. Pero recuerda que esa oración de fe está sujeta a la voluntad de Dios. Porque Dios conoce a veces por qué razón lo hacemos, con qué motivación lo hacemos. Y entonces esperamos en su voluntad, en su soberanía. A veces Dios va a querer sanar, a veces Dios no lo va a hacer. Amén. Pero esa es la fe. La fe descansa no en que va a haber sanidad absolutamente, sino la fe descansa en que Dios hará su voluntad. Por eso que cuando hubo este milagro, Pedro dice, no pongan su mirada en nosotros no le hemos hecho andar. Ha sido el Señor. Ha sido la fe en el nombre de Jesús. Y el Señor ha obrado, ¿no? Y esto es lo correcto. Así que hoy, hermanos, podemos pedirle a Dios, pero también debemos esperar en Él. La fe no es algo para doblegar la mano de Dios. La fe más bien es para sujetarnos a la mano de Dios. Algunos piensan que no, tú decreta con fe para que te sea hecho, ¿no? O sea, estamos obligando a Dios. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos doblegar a Dios. Qué extraño. Para eso sí queremos obligar a Dios, pero para obedecerle, ahí sí Dios no puede doblegar nuestra mano. Dios te manda a evangelizar, no evangelizas. Dios te manda a ser discípulo, no discípulas. Dios te manda a orar sin cesar, no oras. Dios te manda a servir, no sirves. Dios te manda a la obra misionera, no vas. No aportas ni siquiera ofrendas. Ahí sí. ¿Por qué no oras por eso? Para que Dios doblegue tu mano más bien y tu corazón. Tú si quieres doblegar la mano de Dios. Decreto, declaro, ahora en el nombre. Todavía dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué no decretas? Decreto que ahora voy a ser obediente a Dios, ¿sabes? Declaro ahora con mi boca que voy a ser obediente a la palabra, voy a hacer la voluntad. Eso tienes que decir. No estar doblegando a Dios, menos a los ángeles. Entonces, yo mando a los ángeles, decreto a los ángeles. ¿Qué es eso, hermano? Puro misticismo, puro humanismo. Ahí no hay nada de la palabra de Dios. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, ¿no? Ustedes mataron al autor de la vida, sí. Lo hicieron en ignorancia, como también vuestros gobernantes. A estas alturas ya se estaba comprendiendo de que esto era parte del decreto divino, ¿no? Del plan soberano. Pero a partir de ahora ya no van a tener excusa, ¿eh? Hasta aquí el Señor está dispuesto a pasar por alto la ignorancia en la que ustedes obraron, pero ahora con estas evidencias y después de saber todo lo que viene después, ya ustedes no van a tener excusa. Ya no siempre van a pecar de ignorantes, ¿no? Por eso que el juicio era inminente para ellos. Por eso que Pedro le dijo, sé salvo de esta perversa generación. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Escritura. ¿Ves que con un judío siempre empieza con su historia, las escrituras, ¿no? Siempre ese patrón. Por boca de todos sus profetas. ¿Qué? Que Jesucristo había de padecer. Ahora, lo que pasa es que en estos momentos de la historia los judíos tenían bastantes escuelas rabínicas. Estas eran escuelas de interpretación. Estas escuelas rabínicas no querían ver o no querían aceptar a un Mesías sufriente. Por eso que usted ve, ¿no? ¿Cómo es que las profecías eran tan exactas en cuanto a Jesús? Pero ellos lo negaban. Es porque ellos le daban otra interpretación. Cuando decía que el Cristo había de padecer o padecer, ellos no lo interpretaban que el Mesías iba a morir,
sino que lo interpretaban de que el profeta que anunciaba al Mesías había de padecer y sufrir. A veces lo interpretaban como el pueblo de Israel, la nación del Mesías iba a sufrir, pero no veían a un Mesías sufriente o muriendo. Por eso que cuando vieron a Jesús muriendo, ellos no dijeron, uy, se cumplió la profecía. Al contrario, ellos dijeron, ya era un charlatán. Era un charlatán. Por eso, más importante que la muerte, que era la resurrección. Si todo se hubiese quedado con padecimiento y muerte, no era como ellos lo entendían. Pero si Cristo resucitó, oh, ahí sí, olvídate. Ahí sí. Esto es tremendo para ellos. Si Cristo ha resucitado y ahora en su nombre se está haciendo estos milagros, agárrense. Porque ustedes lo han matado, ustedes lo han rechazado, ustedes van a morir por su pecado. Verso 19, mira. Así que arrepentíos y convertíos, dice la Escritura, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Consuelo. Wow. Entonces era necesario que se cumpliese la palabra de los profetas. Hasta aquí ustedes fueron instrumentos, ¿sí? No fueron, digamos, inocentes, pero fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir la redención a través del sacrificio de Cristo. Pero ahora que tienen conocimiento de estas cosas, ahora que Dios ya se los dijo y hay evidencias de esto con las milagros y señales que se está haciendo en el nombre de Jesús, entonces, ¿qué les queda ahora? Arrepentirse, convertirse. 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Uy, ¿de qué está hablando acá? ¿Cómo que Él envía a Jesucristo? ¿Recuerdas que te dije que hasta ese tiempo los judíos pensaban que Jesús iba a venir allí mismo, ya iba a establecer su reino? Ellos no veían un paso de tiempo de 1000 años, o 2000 años, 3000 años, no. Ellos veían que ya era inminente el establecimiento de su reino. ¿Qué es lo que estaban esperando? Ofrecerle el reino a Israel con las señales apostólicas y que ellos acepten a Jesús con las evidencias. Y si aceptaban, el reino se iba a cumplir. Dice ahí, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Muy bien. Así que el Señor está ahí esperando. Ustedes, si se arrepienten y lo aceptan, ahí ahora se ha cumplido todas las cosas y ahora Él viene a restaurar todo. Entonces, eso es lo que Pedro le dice a continuación. El reino todavía se está ofreciendo a vosotros. Así que hay una persona superior y luego hay un mensaje inigualable. Eso lo estamos leyendo a partir del verso 21 hasta el verso 24, ¿no? El mensaje inigualable. Dice ahí, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios habló esto por boca de sus santos profetas, dice 22, porque Moisés dijo a los padres. Acá está. Mira la escritura. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Este es el profeta mayor que el de Moisés, ¿no? Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro está diciendo, se ha cumplido. Ese profeta mayor que Moisés ya vino. Si oyeron a Moisés, a él, a este profeta mayor, también tienen que oír. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Jesús es aquel profeta que Moisés anunció. Y aquellos que no oigan, esto es seguirle, obedecerle, dice que serán desarraigados del pueblo. Entonces se anuncia también juicio. Acá hay un mensaje inigualable. Dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cumplimiento profético. Un mensaje sin igual. El mensaje de Cristo ya desde el tiempo de los profetas, que ahora se estaba llevando a cabo. Por eso ellos tenían que aceptar. Si rechazaban, eso era sinónimo de ¿qué? De juicio.
Un mensaje inigualable, un mensaje que se ha mantenido en tiempos ocultos, confirmado en las Escrituras, confirmado con señales, ¿no? Confirmado en las épocas apostólicas, un mensaje que trae, si bien un juicio, también trae una salvación grande, perdón de los pecados, dice Pedro, ¿no? Restauración total. Y esto lo llevó también a, número 5, hay un pueblo más privilegiado. Miren bien con atención esto. Hay un pueblo más privilegiado. A partir del verso 25 al verso 26. Mucha atención acá. Vosotros sois los hijos de los profetas. También dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Profetas, y también dice aquí, pacto. Ustedes tienen la promesa, como lo dijo en el capítulo 2 Pedro, ¿no? Para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Ustedes tienen el pacto que hizo Dios con nuestros padres, o sea, antepasados. ¿Cómo? Diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Imagínate. Ustedes son los primeros. A vosotros, primeramente, Dios, dice, ¿no? Habiendo levantado a su Hijo, o sea, el Padre ha resucitado al Hijo, lo envió para que os bendijese. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Conversión. Acá aprendemos que hay un pueblo superior. Hubo un pueblo terrenal escogido por Dios, y pueblo de Israel, que tenían los pactos, las promesas, pero este pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque no hubo compromiso, no hubo lealtad. Ellos no obedecieron al mensaje del Evangelio y terminaron matando al Mesías. Ahora Dios va a establecer otro pueblo. Este pueblo es un pueblo de la fe. Dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este pueblo que cree, que cree el anuncio, que cree el mensaje acerca de Cristo Jesús. Este es el pueblo superior. Aquí estamos en tiempo de transición. A los judíos primeramente se anuncia el Evangelio. Conoceremos al final de Hechos que estos judíos terminan por rechazarlo. Por eso Pablo dice, ahora me voy donde los gentiles. ¿Y por qué? Porque los gentiles, por la fe, creen en el Evangelio. Aceptan a Cristo y se vuelven parte de un pueblo enteramente superior. Este pueblo hoy día es espiritual. Este pueblo es la iglesia de Cristo. Pensándolo así, hermanos, nosotros pertenecemos a un pueblo superior, con mejores promesas, mejor ministerio, mayor alcance, mayor plenitud. Porque hay que estar de alguna manera, afanados, tristes, desprovistos. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Lo tenemos todo. ¿Cómo? Solo por la fe. No lo hemos ganado, lo hemos recibido absolutamente por la gracia de Dios, ¿no? Estos principios, hermanos, nos van a ayudar en cualquier tiempo, en cualquier momento. Hay un templo más alto, recuerda, al cual no debemos nosotros quitar la mirada. Hay una riqueza más grande, la cual debemos disfrutar. Hay una persona superior de quien debemos depender. Hay un mensaje inigualable que no debemos dejar de anunciar. Y hay un pueblo más privilegiado, hermanos, y eso nos hace pertenecer. Servir en el cuerpo de Cristo, crecer juntos, en armonía, en unidad. Somos privilegiados. Todo eso fue posible simplemente por Cristo Jesús, por su sacrificio, por su obra. Obra que no cesa hasta el día de hoy. Bien, y de esa manera terminamos el capítulo 3. En el próximo servicio vamos a ver ya el capítulo 4. Recuerden, resolviendo el tema general, ¿no? Las lecciones de la promesa. En este primer capítulo hemos visto el valor de las cosas de arriba. ¿Dónde está tu mirada, hermano? Y ahí, con un corazón dispuesto, vamos a orar al Señor.
buscando su rostro, buscando de repente también su consuelo, su perdón. Que nos ayude que nos perdone. Cuántas veces caminamos, hermanos, con la mirada aquí en la tierra, descuidamos las riquezas espirituales. Cuántas veces no nos ocupamos en las cosas que vienen de arriba. Pero hay oportunidad siempre en Él. Hay regocijo. Hay esperanza. Él nos perdona, Él nos consuela, hermano. Él consuela a su pueblo. Si su pueblo viene confiado, en verdadero arrepentimiento, Dios consuela a su pueblo. Dice, para que vengan de Él, de su presencia, tiempos de refrigerio. ¿Qué podemos hacer? Quizás usted está negando el servicio. El servicio es un privilegio, hermanos. No es una carga. Sí. No es una mera rutina. No es algo opcional. El servicio es un gran privilegio que viene del cielo. Si tiene la oportunidad de servir cualquier cosa en la casa de Dios, qué privilegio, hermano. No rechace el servicio. No lo abandone. No lo claudique. Quizás, yo sé que puede ser muy difícil. Yo en el servicio he pasado muchas cosas. Mucha aflicción en la salud, en el cuerpo, en la posición, en la escasez, en los quehaceres, estudios, trabajos. Pero por la gracia de Dios nunca he abandonado el servicio. Más de 20 años sirviendo al Señor. Qué privilegio, hermanos. Privilegio que usted no puede perder. Siga sirviendo. Pase lo que pase. En cualquier circunstancia, en cualquier momento. No abandone el servicio. Hay algo mayor. Disfrutamos hoy de mejores promesas. Tenemos mejores riquezas. Tenemos a la persona mayor, al mayor persona de todo el universo, hermano. Reflexionen estos principios. El valor de las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mirar a Cristo. ¿Cuántos aceptan hoy que han estado desviando su mirada? Quieren volver al Señor con todo el corazón, volver al servicio, volver al primer amor, volver a la fidelidad, a la lealtad de Dios, anunciar y hacerlo con gozo. Servir con satisfacción, con gozo, hermano, de que usted está sirviendo a Dios, no a los hombres. Usted sigue a Cristo y anuncia a Cristo. ¿Cuántas veces dejó ya de sentir, hermanos, por los de afuera, por los que se pierden? Dejó de pensar en las almas que se van a la condenación. Dejó de sentir por ellos. Pero que hoy puede volver. Señor, perdónanos, Padre. Limpia tu pueblo, Señor. Ayúdanos a pensar en el valor de las cosas de arriba cada día, Señor. Cada día con Cristo, oh Padre. Limpia tu pueblo, Señor. Y gracias por las pruebas o aflicciones que permites en nuestras vidas para que reflexionemos, oh Dios. Usted a veces nos hace padecer para que entendamos el valor de lo espiritual, de las riquezas y de todo lo que viene de ti. No del mundo, no del hombre, no de la tierra. Y a ti, Señor, entregamos nuestro corazón. Recibimos, Señor, su consuelo, su paz. Le damos las gracias, oh Padre. Gracias por tanto amor, que sé que no merecemos. Gracias, Padre, por tu ayuda, por tu fortaleza en todo tiempo, por compadecerte de nuestras debilidades. Tenemos todo en Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir gozosos, dignos, con
una actitud, Señor, que influencie, que atraiga. Hay muchos que no te conocen, oh Dios. Ayúdenos a seguir sembrando tu palabra, oh Señor. Quizás nosotros mismos estamos sufriendo de muchas cosas, pero nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en Cristo, Señor. Ahí está nuestro consuelo, el consuelo de nuestro corazón. Le damos a usted todas las gracias y la alabanza y la adoración. Gracias por fortalecer nuestras vidas, por cuidarnos, por permitir que pasemos de muchas cosas, pero guardarnos en el proceso. Te alabamos, oh Dios. Toma las decisiones de mis hermanos en tus manos y hazlas firmes en ti y en tu voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu pueblo ora agradecido, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.